La sombra de El Cheche, un hospital en el corazón de la tormenta. En la penumbra de una callejuela polvorienta de la colonia Ejército de Oriente, en Iztapalapa, Ciudad de México, la noche del 25 de junio de 2025 se convirtió en un escenario de violencia. El eco de los disparos aún resonaba cuando los vecinos, asomados con cautela desde las ventanas, vieron dos cuerpos desplomados sobre una motocicleta destartalada. Uno era Rafael, un joven de 24 años conocido solo como Rafa, quien yacía sin vida, con 3 balazos, 2 de ellos en el rostro, que desfiguraban su expresión. El otro, herido de gravedad pero aún respirando, era José Ignacio Valverde Salgado, un menor de 17 años conocido en las calles como El Cheche. Con 2 impactos de bala en la pierna izquierda, su cuerpo temblaba mientras la sangre empapaba el pavimento. Testigos relataron que el agresor, un hombre sin rostro definido en la oscuridad, huyó en una camioneta negra, cuyo motor rugió al perderse por la avenida José Bocanegra, en la zona poniente de Iztapalapa. Nadie se acercó a los cuerpos, el miedo a represalias era más fuerte que la curiosidad. 20 minutos después, las cámaras del C2 Oriente, el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, captaron la misma camioneta ingresando al estacionamiento de una clínica privada en la zona. Los paramédicos, alertados por el personal de la clínica, confirmaron la llegada de un menor con 2 perforaciones en el fémur izquierdo, posible fractura y sangrado abundante, pero en condición estable. Las sospechas de las autoridades se encendieron de inmediato, el herido no era un adolescente cualquiera. Era El Cheche, un sicario precoz, un fantasma que había eludido a la justicia durante meses. El Cheche, un menor, un monstruo. José Ignacio Valverde Salgado, alias El Cheche, no era un delincuente común. A sus 17 años, acumulaba un historial criminal que lo convertía en una figura temida en las colonias de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Nezahualcóyotl. Las autoridades lo vinculaban con al menos 12 órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto, narcomenudeo, homicidio, secuestro, extorsión y generación de violencia. Uno de los casos más graves lo relacionaba con el asesinato de una auxiliar de limpieza, un crimen que había indignado a la comunidad por su brutalidad. Con apodos como Fantasma de Iztapalapa y Generador de Violencia, El Cheche operaba en las sombras de una red criminal que lo protegía con identidades falsas, informantes y vacíos legales. Su juventud no era un atenuante, sino un arma, un menor de edad que se movía por las rendijas de un sistema incapaz de atraparlo antes. Tras su ingreso a la clínica privada, las alertas rojas se encendieron en la base de datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC. El Cheche fue trasladado de urgencia al Hospital General Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, bajo estricta custodia policial. Sedado y esposado a la camilla número 7 del área de trauma, su respiración dificultosa era el único sonido en una sala donde el personal médico trabajaba con el peso de saber que atendían a un objetivo prioritario. Las puertas del hospital se cerraron, nadie entraba ni salía sin autorización. La tensión era palpable. Los médicos y enfermeras sabían que no solo estaban salvando una vida, sino manejando una bomba de tiempo. El intento de rescate, una familia en la tormenta. Apenas unas horas después, un grupo de 7 personas irrumpió en la entrada de urgencias del hospital. 2 hombres, 3 mujeres y 2 adolescentes, todos con rostros tensos y miradas inquietas, exigían ver al menor herido. Entre ellos destacaba la madre de El Cheche, una mujer de unos 40 años cuya voz temblaba de desesperación. «Es menor de edad, yo soy su madre», gritaba, mientras el personal de seguridad, respaldado por policías municipales, intentaba mantener el control. Un interno grabó la escena con su celular, capturando el caos, la madre suplicando, los hombres del grupo escudriñando las salidas traseras y el murmullo de los pacientes y familiares que observaban desde los pasillos. El video, que más tarde se filtraría a las redes sociales, mostraba no solo la desesperación de una madre, sino también la calculada vigilancia de sus acompañantes, como si evaluaran un plan. El hospital activó de inmediato el código TRAIN, un protocolo de emergencia reservado para situaciones de alto riesgo, como un intento de rescate o un ataque armado. 2 unidades de la SSC, lideradas por el comisario José Luis Almerón, jefe del sector Congreso, llegaron en menos de 15 minutos.
El hospital quedó bajo un cerco policial, las salidas se bloquearon, las ambulancias se detuvieron y el personal de apoyo, como el servicio de alimentos, suspendió sus labores. 4 pacientes, ajenos al conflicto, fueron trasladados a otras unidades médicas por seguridad. Las enfermeras, atrapadas en la zona de urgencias, comenzaron a susurrar entre ellas, no sabemos si hay más sicarios dentro o si vendrán por él. El miedo se instaló como un huésped no invitado. Una llamada interceptada por el área de inteligencia de la SSC reveló la gravedad de la situación. Una voz femenina, captada desde el celular de una de las mujeres del grupo, advertía, ya llegaron, saca a los chiquillos, nos van a rodear. El audio, que se filtró horas después, se volvió viral en redes sociales, desatando un torbellino de especulaciones. En Twitter, el hashtag #hospital tomado escaló a tendencia nacional en menos de una hora. Algunos medios lo calificaron como un intento de fuga, otros, como un motín. Las autoridades, sin embargo, lo definieron como un operativo de contingencia para prevenir una extracción armada. No hubo disparos ni heridos, pero el miedo se apoderó de todos, pacientes, médicos y policías. La tensión se prolongó durante 3 horas. Finalmente, el grupo de familiares se dispersó al ver el cerco policial, sin que nadie fuera arrestado. En el piso 5, el Cheche permanecía intubado, inconsciente, bajo custodia armada. Pero el incidente dejó una pregunta inquietante: ¿cómo supo la familia exactamente dónde estaba el menor y en qué condición? La reacción pública, un país en shock. A las 7 de la mañana del 26 de junio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa de apenas 9 minutos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, apareció al centro del podio, flanqueado por el vocero de la Fiscalía y el comisario Salmerón. Con camisa blanca y corbata azul, Harfuch leyó un comunicado escueto. La persona conocida como José Ignacio Valverde Salgado, alias El Cheche, fue detenida tras recibir atención médica de urgencia. Se presume su participación en diversos delitos de alto impacto. A partir de este momento, queda a disposición del Ministerio Público para su procesamiento correspondiente. No hubo espacio para preguntas, solo una advertencia contundente: ninguna estructura criminal estará por encima de la ley. Pero la declaración no calmó las aguas. En redes sociales, el caso explotó. El hashtag #Balbuenagate se volvió trending topic, acompañado de videos editados con música dramática, como el de la madre gritando «Suéltenlo, es mi hijo», que alcanzó 2 millones de reproducciones en TikTok en menos de 24 horas. Usuarios anónimos compartían mapas de posibles rutas de escape desde el hospital, algunos con dibujos rudimentarios, otros con fotos de las calles aledañas. Un video con voz distorsionada aseguraba que alguien avisó para frustrar el rescate, sin aclarar si fue una traición interna, un error logístico o una filtración deliberada. En Telegram y Reddit, cuentas apócrifas defendían a El Cheche, alegando que era un chivo expiatorio o que su madre, una supuesta trabajadora doméstica, estaba siendo manipulada por funcionarios corruptos. En los mercados y tianguis de Iztapalapa, la palabra Balbuena reemplazó a los precios del jitomate y la carne. Los comerciantes hablaban en susurros, temerosos de mencionar el nombre de El Cheche. Una pinta en una barda de la calle José Bocanegra resumía el desafío: vivo, libre y armado, firmado con un círculo y una calavera, el sello de la familia Valverde. Las autoridades la borraron en horas, pero las fotos ya circulaban en Internet, alimentando la narrativa de un barrio que no se rendía. Las grietas del sistema, un menor que desafía al Estado. El caso de El Cheche no era solo la historia de un menor herido, era un espejo de las fallas sistémicas de la Ciudad de México. ¿Cómo un adolescente de 17 años, con una deuda criminal de tal magnitud, operaba sin haber sido detenido antes? Fuentes internas de la SSC y la Fiscalía apuntaron a los vacíos del sistema: expedientes inconclusos, nombres falsos, identidades cambiantes y una red de informantes que protegía a figuras como El Cheche en las zonas grises de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Nezahualcóyotl. El menor se movía por una rendija legal, cubierto por una estructura criminal que lo hacía prácticamente invisible.
El intento de rescate en el Hospital Balbuena expuso aún más estas debilidades. Un documento interno, filtrado a un medio digital, reveló que el Cheche fue ingresado sin seguir el protocolo de identificación para objetivos prioritarios. Nadie revisó su identidad al momento de su traslado, y el manual de custodia para detenidos de alto riesgo fue ignorado. Esta negligencia permitió que la familia supiera exactamente dónde estaba y planeara una intervención en menos de 3 horas. En la esfera política, el Congreso local estalló en acusaciones. La oposición señaló negligencia del gobierno de la Ciudad de México, exigiendo la comparecencia de Arfuch y del titular de la Fiscalía. Un sector del oficialismo defendió el operativo como una muestra de fuerza, destacando que no hubo víctimas ni fuga. Pero una pregunta resonaba en los debates: ¿cómo era posible que un hospital público, un espacio dedicado a salvar vidas, se convirtiera en el epicentro de un operativo policial? Diputados propusieron medidas radicales: tratar a detenidos peligrosos en unidades militares, implementar sistemas de identificación biométrica para familiares, o crear unidades de salud seguras con vigilancia armada pero de carácter civil. Todos coincidían en un punto: la ciudad había fallado en prever la reacción de una red criminal encabezada por un menor. El impacto cultural, el Cheche como símbolo. En las calles de Iztapalapa, el silencio del barrio era ensordecedor. Los vecinos no hablaban abiertamente, pero las pintas y los corridos tumbados que comenzaron a circular en plataformas musicales contaban otra historia. Letras como En Balbuena fue rodeado, pero nunca doblegado mitificaban al Cheche, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia para algunos y en una advertencia para otros. Un grafiti en Tláhuac, borrado rápidamente por las autoridades, rezaba: Cheche vive, Balbuena no olvida. La estetización de la violencia, un fenómeno recurrente en el México contemporáneo, comenzaba a envolver al menor en un aura de leyenda urbana. En los medios internacionales, la noticia se simplificó hasta perder matices. Familia intenta rescatar a adolescente criminal en Hospital de México, tituló un diario argentino. El narco se infiltra en la salud pública, escribió un medio español. Ninguno exploró la complejidad del caso. Que el Cheche, con apenas 17 años, era el producto de una guerra criminal que recluta a adolescentes en casas de seguridad, o que su captura revelaba un sistema incapaz de contener a una generación de delincuentes nacida en la pobreza y la marginación. En el Hospital Balbuena, la vida no volvió a la normalidad. Mariana, una enfermera del turno nocturno, pidió su traslado a una clínica en Xochimilco. Tengo 2 hijos, la vida se me hizo miedo, confesó a sus colegas. Otra enfermera, al recoger una sábana manchada de sangre en el piso 5, sintió el peso de lo ocurrido. Afuera, el sol comenzaba a salir, pero la ciudad respiraba con un ritmo diferente, como si supiera que algo había cambiado para siempre. Las implicaciones políticas, un debate sin fin. El caso llegó a la Suprema Corte a través de un amparo presentado por la madre de El Cheche, quien argumentaba que su hijo fue detenido sin autorización judicial y sin acceso inmediato a un defensor. El amparo, en manos del Ministerio de Justicia, plantea un dilema delicado: ¿puede un menor criminal, capturado en flagrancia, invocar garantías plenas durante su atención hospitalaria? Si se concede, podría sentar un precedente que complique la detención de delincuentes adolescentes. Si se rechaza, podría alimentar las críticas sobre violaciones a los derechos humanos. En el Congreso local, el debate se intensificó. Una diputada del PAN resumió el sentir de muchos: hoy fue un hospital, mañana podría ser una escuela. No esperemos a que la violencia toque a nuestros hijos para reaccionar. La propuesta de crear una comisión bicameral para investigar las fallas en el operativo fue congelada por el bloque oficialista, pero la presión pública no cedió. Editorialistas de medios como Excelsior y Reforma publicaron columnas incendiarias: cuando la sangre llega a urgencias, ¿dónde está el Estado? Y si lo hubieran sacado, ¿qué? La Comisión de Derechos Humanos del Senado pidió revisar el tratamiento legal de menores vinculados al crimen organizado, calificándolo como una nueva forma de delincuencia que exige respuestas urgentes. Omar García Arfuch, el rostro visible del operativo, se convirtió en el centro de la controversia. Para algunos, su actuación demostró temple y eficacia,
para otros, fue un espectáculo mediático que no resolvió las causas estructurales del problema. En una entrevista con Televisa, el excomisionado de Seguridad Nacional, Manuel Mondragón, fue contundente: no puedes permitir que huyan piezas clave en tu capital. Esto no es solo un operativo, es una cuestión de supervivencia institucional. Sin embargo, en los pasillos del gobierno, se hablaba de reformas para regular el uso de hospitales públicos para detenidos, incluyendo la creación de unidades especializadas bajo vigilancia militar. El silencio de la ciudad, una herida abierta.